Donde entra el comercio, no entran las balas. Esta es una frase atribuida al famoso economista francés Frédéric Bastiat, que ilustra muy bien la importancia del intercambio comercial entre las sociedades y países para lograr su desarrollo, de tal manera que así se evitan las guerras y conflictos. Sin embargo, en este siglo XXI asistimos a una guerra en Europa entre Rusia, Ucrania y el bloque occidental que prácticamente están condenando al fracaso al proceso de globalización que se nos vendió como la panacea en los años 80 y 90. ¿Qué pasó para que todo esto fracase? ¿Será el fin de todo tipo de globalización? Y finalmente, ¿cómo afectará esto a América Latina? En este video analizaremos las causas y posibles soluciones a este problema. Quédate y te cuento más. Bueno, para comenzar, empecemos definiendo qué es la globalización. La globalización fue un proceso de apertura comercial, de integración de cadenas logísticas, comerciales, industriales a lo largo del mundo entero. La llamada aldea global, que se impulsaba la conectividad entre países, la apertura de mercados, reducción de aranceles, reducción de barreras arancelarias, para crear un flujo de personas y de mercaderías en el mundo entero de manera más libre. El paradigma de todo este proceso fue la Unión Europea, que se ponía siempre como ejemplo de integración, que a pesar de sus diferencias entre ellos y ser un bloque muy numeroso, logró un acuerdo histórico de creación de moneda única y de espacio de movimiento de personas y mercaderías, el famoso espacio Schengen, y pues esto obviamente se tomaba como ejemplo, como referencia. Tardíamente muchas economías de Asia se integraron a este proceso y pues en los años 80, 90 vimos un impulso tremendo de acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, etcétera. Es decir, las economías abiertas que se abrían al libre comercio se impulsaban y atraían inversión, ganaban competitividad, etcétera. Sin embargo, en este siglo XXI vemos un proceso totalmente contrario. Vemos una guerra comercial arancelaria entre China y Estados Unidos impulsada por el nacionalismo económico de Trump. Vemos el Brexit, vemos el surgimiento de nacionalismos comerciales, el surgimiento de ideologías como extrema derecha para poder impulsar regionalismos económicos, el fracaso pues, de ciertos tratados, la salida de Estados Unidos del TPP. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en todo este proceso que venía muy bien? ¿No? Y en este momento vemos todo lo contrario, ¿no? Digamos, un aislacionismo, la búsqueda de una autarquía. A raíz de la pandemia se evidenció mucho este tema de la globalización porque había un deslocamiento productivo, ¿no? Muchas fábricas de capitales estadounidenses estaban puestas en México, en China, también de Europa, ¿no? En muchas partes del mundo. Cuando hubo la necesidad de abastecerte de insumos hubo muchos problemas. Las cadenas logísticas se rompieron por pandemia y entonces todo esto generó una vuelta al proceso contrario, ¿no? La llamada desglobalización. Realmente es un fenómeno que vamos a estudiar con más detalle. A lo largo de la humanidad, de la historia humana, los países han tenido dos caminos principales para prosperar. En épocas de paz, el comercio. Y en épocas, digamos, de crisis, la guerra. En época de paz, si tú te dedicas a potenciar tus industrias, tus productos, ganas competitividad, es decir, ganas superioridad o liderazgo en costos o liderazgo en calidad, puedes conseguir nuevos mercados para tus productos, puedes prosperar comercialmente hablando, mediante exportaciones, atracción de inversiones. Pero si estás en crisis y tienes una buena industria militar, te ves tentado a patear el tablero comercial e imponerte por la fuerza, invadir a tu rival comercial, someterlo, explotarlo y generar riquezas para tu país. Esto es bien sabido, por ejemplo, en el caso de Fenicia, comercialmente muy eficiente, muy eficaz. De ahí derivó el imperio cartaginés y pues tienes a una Roma envidiosa de ese progreso, la invade y la destruye, ¿no? El famoso delenda ex Cartago, destruida sea Cartago. Luego tenemos también otros casos, por ejemplo las famosas rutas de la seda de la antigüedad, donde China y Europa comerciaban en esta ruta terrestre intercontinental. Luego tenemos a la China del siglo XVI, XVII, que cuando Europa descubre pues todos estos buenos productos chinos, la seda, las especies de la India, la pólvora, el papel,
China logra un gran superávit comercial y eso genera la envidia, la cólera, la piconería de las potencias europeas, que luego empiezan a venderle droga. O sea, los primeros narcotraficantes de la historia fueron los ingleses, esa es la verdad. Le vendían opio a los chinos con tal de equilibrar la balanza comercial. Y cuando los chinos se resistieron a que les sigan vendiendo droga, le declararon la guerra, la famosa guerra del opio, la guerra 1 y 2, donde inclusive Inglaterra, por su supremacía militar, vence a China y se queda con el enclave de Hong Kong. Esa es la herencia colonial de esa época. O recordemos, por ejemplo, que Europa financió sus revoluciones industriales del siglo XVIII, XIX y XX con el expansionismo colonialista, con el saqueo colonial a América, África y Asia. Pero no son los únicos. Recordemos que fue también la historia del imperio mogol y el imperio musulmán, ¿no? de los otomanos. Ha sido así la historia de la humanidad. Y hoy en día, ¿qué vemos en este momento? Vemos que China entró tarde a la competencia comercial, entró tarde a las revoluciones industriales y ahora se ha vuelto un excelente alumno superando al maestro occidental. Entra en el año 2000 y en pocas décadas, pocos años, ha logrado una prosperidad tremenda sin necesidad de conquistar e invadir a nadie. China se ha vuelto un excelente alumno, atrae inversión, se ha vuelto ultracapitalista, ha logrado prosperidad, ha lanzado su nueva ruta de la seda. ¿Y Europa qué está haciendo en este momento? Reacciona con bloqueo, reacciona con sanciones, reacciona con guerra arancelaria. Hay una frase muy interesante que dice que los africanos, que recuerdan la época colonial europea, ahora hacen muchos negocios con China. ¿Y por qué con China? Porque dice que los europeos siempre les mandaban soldados y los chinos mandan empresarios. Esa es la diferencia, el enfoque. El que es competitivo y se atreve a comerciar porque sabe lo bueno que es, y el picón, digamos, el mal perdedor comercial que apuesta por la guerra. Pero al final siempre los países más competitivos logran prosperar porque además también el comercio te trae capitales, te trae ingresos que te permiten financiar tu innovación y esa innovación se convierte en poderío militar. Por eso China está liderando la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, y eso se está traduciendo en un resurgimiento militar chino. Entonces, mira, para que veamos lo interesante, los dos caminos que tienen los países en la historia. Mientras Europa, Occidente, Estados Unidos tuvieron la ventaja de los recursos, eran pro globalización. Estamos hablando de la década de los 60, 70, 80, hasta 90, en las cuales las transnacionales occidentales se expandieron por el mundo entero, te presionaban para firmar acuerdos de libre comercio, y si tú eras mínimamente nacionalista o proteccionista te tildaban de retrógrado, semisocialista, comunistoide, eres un ignorante, no sabes de nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces creyeron encontrar la oportunidad de explotar al chino barato y llevaron gran parte de su industria a China. China no fue tonta, aprovechó la soberbia occidental, la ceguera occidental, y empezó a capitalizar eso, generar ahorros internos, nacionales, empezó a aprender el know-how occidental para crear su propia industria. Y aunque entró tardíamente al comercio, en este momento lo lidera, ya es la principal potencia exportadora del mundo. Y entonces ahora, a fines de los años 2010, comienzo de 2020, Europa, que siente que China ya lo está superando, que ya no hay manera de alcanzarla, entonces no, ahora ya no nos gusta la globalización, ya ahora sí que vive el nacionalismo, vamos a cerrarnos en nuestro bloque comercial, somos solo nosotros y el resto no nos interesa. Interesante, ¿no? Conveniencia o pragmatismo. Es lo que siempre digo acá en Latinoamérica, nos falta ser pragmático. Algo es bueno mientras nos convenga, pues así tiene que ser. Eso es lo que está pasando en el mundo realmente. Por eso ahora vemos esta fiebre de desglobalización en Europa y la vuelta a los nacionalismos económicos, que es nada más que un síntoma de decadencia en realidad. Y mientras Europa se desglobaliza, Asia se globaliza. No es el fin de la globalización como se nos está diciendo, es el fin de la globalización occidental, pero asistimos a una nueva globalización asiática, donde las empresas asiáticas están por todo el mundo, principalmente las chinas, con el lanzamiento de su nueva ruta y franja de la seda, las rutas comerciales que China impulsa, rutas terrestres, marítimas, aéreas, por todo el mundo para integrar su economía a los mercados mundiales, principalmente Europa. Entonces China ha entendido el valor del comercio porque a pesar de entrar tardíamente, ha superado a sus maestros occidentales por una apuesta por la competitividad, por atraer inversiones, por innovar, por modernizar sus infraestructuras y sus industrias. África, un continente históricamente explotado por los occidentales, tienen una frase muy interesante de los africanos para explicar por qué en este momento prefieren comerciar con China que con Europa o Estados Unidos. Dicen, Europa siempre nos mandaba soldados, China nos manda empresarios, inversionistas. Esa es la gran diferencia.
China no se mete en nuestros asuntos, simplemente hablamos de proyectos de inversión, ganar, ganar y cada uno a sacar su beneficio. China aprendió el valor del comercio y se ha vuelto el mejor alumno en comercio. Es más, lo complementa con sus proyectos tecnológicos. China aprendió que sin tecnología no puedes desarrollar supremacía militar para proteger justamente tus rutas comerciales y tu acceso a los mercados y abastecimiento. Por eso es que el programa Made in China 2025 busca que China se convierta en el líder mundial en tecnologías punteras, como en Big Data, computación cuántica, robótica de segunda generación, etcétera, etcétera. Lo cual se va a traducir también, se está traduciendo en una modernización militar de China. China no quiere volver a sufrir ese siglo de las humillaciones que tuvo en el siglo XIX. Entonces mira qué interesante, querido amigo, ¿no? Entonces en este momento China ya es el principal socio comercial de muchos de nuestros países en Latinoamérica. Tenemos que ver ese ejemplo asiático de trabajo duro, de apuesta por la inversión, por la innovación, la tecnología, los negocios, el comercio. Es el camino más seguro para la prosperidad. ¿Por qué vemos en este momento el surgimiento de muchos movimientos nacionalistas en Occidente, tanto en Europa, en Estados Unidos, los movimientos nacionalistas como el de Trump, por ejemplo, el de Marine Le Pen en Francia, el de extrema derecha en Italia, en Suecia? ¿Por qué vemos tanto este resurgir y también xenofobia? Es más un síntoma de miedo, de temor al competidor extranjero. Entonces, realmente vemos que estos movimientos lo que buscan es barreras comerciales, cerrarme mis fronteras, tipo Brexit, buscar lo mío, ya no integrarme, si es posible una autarquía, mejor, conservarlo ya ganado para no perderlo, etcétera, etcétera, ¿no? Ponerle obstáculos a mis competidores asiáticos, etcétera, etcétera. ¿Será ese el camino? ¿O realmente no se entendió la lección? Occidente, en su arrogancia de no querer aprender de nadie, de no reconocer errores, no se da cuenta que Asia le ha marcado un camino, le está dando una lección, que con humildad, trabajo duro, inversión en educación, en tecnología, se puede desarrollar. Esperemos que haya ahí una reflexión sobre estos métodos y políticas. Mientras que observamos en Asia, la otra cara de la moneda. Los asiáticos, sobre todo los chinos, son muy pragmáticos. No nos hacen problemas si tú te defines comunista, socialista, capitalista. Lo que importa es si yo puedo aprender algo de ti. Si tú me puedes enseñar algo, bienvenido seas. Y te voy a copiar. Y te voy a superar, voy a aprender el famoso benchmarking, ¿no? Voy a aprender de los mejores. Es lo único que explica cómo Asia, que se descolonizó en los años 50, 60, ha logrado en pocas décadas, ya está igualando el nivel de vida de los países europeos y va camino a superarlo. Están liderando la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, van para la quinta. Entonces Asia, sobre todo China, aprendió muy bien la lección. Muy bien la lección. Realmente es un resurgir euroasiático, ¿no? Este bloque euroasiático comandado por China y que pues ellos básicamente privilegian el exitismo. Si tú eres exitoso, vas a tener estatus en China. En China, digamos, los chinos son muy localistas, sí, en cierto modo, pero sobre todo admiran el exitismo extranjero. Si tú eres un extranjero exitoso, por ejemplo, eres un futbolista exitoso, un artista exitoso, un empresario exitoso, eres bienvenido a China porque voy a aprender de ti. Es muy curioso el caso de las academias de fútbol, por ejemplo, en China, ¿no? Algunos piensan, es que en China son racistas, que a las personas afrodescendientes. No, pero cuando ganó el Mundial Francia con sus jugadores afrodescendientes, las academias de fútbol en China solo querían entrenadores afrodescendientes y sobre todo si eras francés, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el chino admira y respeta el exitismo, el éxito de una persona. Una mentalidad muy diferente a la occidental, a la estadounidense, que no quiere aprender de nadie porque se suponen que pues ya lo saben todo. Ellos más bien están para enseñar o civilizar al resto, lo cual es un enfoque erróneo porque a lo largo de la historia humana, que es milenaria, más de 2000 años, digamos 3 o 4000 años si incluimos las culturas antiguas, el dominio europeo de estos últimos 200 o 300 años no es nada, muy poco. A lo largo de todos estos siglos, China siempre fue una sociedad de las más avanzadas, está retornando a su lugar histórico. ¿Y qué podemos mencionar de la carrera tecnológica? La carrera tecnológica es la llave maestra del desarrollo. No hay manera en que tú logres supremacía comercial e industrial si no lideras la carrera tecnológica. Si tú eres un empresario, un industrial de la cuarta revolución industrial, que utilizas drones, utilizas inteligencia artificial, utilizas Big Data, utilizas producción aditiva, utilizas robótica de segunda generación, definitivamente vas a tener muchísima mayor productividad que un industrial, un empresario que utiliza tecnología de la tercera revolución industrial.
vas a ser 100, 1000 veces más competitivo, porque tus procesos van a ser más ágiles, más flexibles, y por lo tanto tu costo va a ser menor, tu calidad va a ser superior y en cualquier mercado lo vas a superar. Esa es la importancia del liderazgo tecnológico. Si a eso le agregas que con el liderazgo tecnológico puedes modernizar tu Fuerza Armada y lograr una supremacía militar que proteja tus inversiones, que proteja tus rutas, pues ya lo hiciste. Esa es la lección que aprendió dolorosamente y que está liderando. Y que Occidente lamentablemente en este momento se quedó atrás. El único que le queda es su carta militar. Por esa razón están agitando las tensiones en Taiwán para hacer que China se distraiga, se desangre en una guerra que no le conviene ni la necesita. ¿Para qué va a necesitar China guerras si ya con comercio, con industria está logrando sus objetivos? No tendría ningún sentido. Esa es la importancia y la diferencia y el por qué se debe invertir en la carrera tecnológica si no quiere ser un país colonia, un país dependiente. Si quiere ser potencia, tecnología y conocimiento. Bueno, ¿y qué bloques comerciales hay en este momento y cómo afecta esto a América Latina? En este momento hay dos bloques comerciales muy nítidos y definidos. Occidente con Estados Unidos, la Comunidad Europea y sus tratados comerciales entre ellos, y el bloque asiático liderado por China a través de los BRICS. Y el tratado del RCEP y pues todos estos tratados que tiene China en Asia con su ruta de la seda. Un bloque comercial asiático en ascenso y un bloque occidental en descenso. ¿Dónde nos conviene estar? ¿Con quién nos conviene estrechar lazos? Sentido común. Tienes un bloque militar fuerte, OTAN, Estados Unidos, y un bloque asiático que militarmente todavía no es tan fuerte, que están en proceso de cohesión, en el cual Rusia es la principal potencia, que en este momento se enfrascó en una guerra, es decir, es un bloque europeo-ruso bastante conflictivo, que te puede arrastrar a sus guerras. No le convendría a Latinoamérica estrechar muchos lazos todavía ahí. Es decir, no pelearte con ninguno, todavía tratar de venderle a los buenos mercados que son los europeos, los estadounidenses, buscar la inversión china, cuidando nuestros intereses, negociando bien, porque no va a venir papá China a desarrollarnos. Eso no existe. Nos toca a nosotros ser lo suficientemente listos, prepararnos, negociar correctamente en igualdad de condiciones y sacar provecho de transferencia tecnológica, de infraestructura, etcétera, etcétera. Eso es lo importante y lo está haciendo África, curiosamente, con mayor rapidez que América Latina. África ya va a tener un tren rápido entre Nairobi y Mombasa, en Kenia, y América Latina todavía no tiene ninguna línea de tren rápido. Imagínense, tanto que veíamos a los africanos por encima del hombro, puede ser que en pocas décadas África nos supere y nosotros ya seamos la cola del mundo, querido amigo. Entonces, Latinoamérica debe ponerse las pilas en ese sentido y entender que China es nuestro principal socio comercial en muchas economías y hay que negociar, digamos, en condiciones justas, cuidando nuestros intereses y sin pelearnos con nadie, porque tampoco nos conviene pelearnos con Occidente del todo. Muy bien, querido hermano, ¿cuáles son las conclusiones de este video? He querido que puedas contrastar las dos caras de la moneda del desarrollo, comercio y guerra. Y si te has dado cuenta, la apuesta más segura siempre va a ser el comercio. Es una apuesta de paz, es una apuesta que te desafía a crear lo mejor de ti, sacar lo mejor de tu inventiva para ganar competitividad, para apostarle a innovación, a tecnología. Y de esa manera también, obviamente, modernizar tu capacidad militar para defenderte de algún posible agresor que sea un mal perdedor y que quiera, pues, obviamente, arruinarte. Obvio. Entonces, en ese sentido hay mucho que aprender de China. Aprendamos esa capacidad de humildad, de mente abierta para aprender. No solo de China, también de las cosas buenas que todavía hacen las empresas occidentales, sobre todo las tecnológicas, ¿okay? A través de las startups. Pero la lección es esa. La apuesta de la guerra siempre es una apuesta riesgosa. No sabes cómo va a acabar la guerra realmente. Requiere una política de alianzas, requiere de tener una fuerte base industrial y sobre todo requiere también de la ascendencia moral. Qué tan convencida está tu ejército de la justicia de su causa, porque si no, solo te vas a meter en una zona pantanosa, aunque seas una superpotencia. Miren, Estados Unidos tuvo que salir de Afganistán, la Unión Soviética tuvo que salir de Afganistán, a pesar de sus superioridades militares. Entonces, cuidado con eso. Entonces, querido amigo, la moraleja es esa. Apostémosle al conocimiento, a la tecnología, al comercio, a la inversión, a la industria. Ese es el camino que nos va a llevar al desarrollo. Espero que este video te sirva de mucho, te sirva de reflexión. Te mando un gran abrazo, un gran saludo. Hasta la próxima. Unida siempre.